Muy buenas tardes con todos. Y le pongo aquí arriba mi diapositiva sus marcas listos ya, porque esto tiene que terminar en algún momento. Y si bien es cierto, tiene fecha de anuncio, que el 30 de junio deberíamos volver a nuestro nuevo entorno, a un nuevo panorama que no sabemos cómo va a ser, solamente sabemos que va a ser diferente. En esa perspectiva he tratado de enfocar nuestro conversatorio. Soy Fernando Elías de Nexo Negocios y estoy seguro que en este confinamiento que pronto vamos a dejar, cada cual va a ir actuando a su ritmo y siguiendo obviamente las pautas que el gobierno nos señale para la aplicación de estas fases de reanudación que se ha venido anunciando. Cuando hablamos de las fases de reanudación, es porque a nivel internacional este manejo del COVID-19 se viene trabajando en tres enfoques. Un primer enfoque de contención para que la pandemia no se propague. Una segunda fase cuando ya llegamos a una meseta y el famoso R por lo menos va disminuyendo e idealmente debería estar menor que 1, que le llamamos la reanudación. Y una tercera fase cuando ya comenzamos a volver a nuestra normalidad comercial y económica, surge este enfoque de la reactivación. Y en este momento estamos comenzando nuestra etapa de la reanudación. La intención era principalmente compartir con ustedes las 5 claves para afrontar el retorno a esta etapa de reanudación. 5 claves que nos van a permitir acercarnos a la nueva normalidad. Y parto de la aceptación de 2 situaciones. Una situación donde seguimos combatiendo la pandemia. Esto es algo donde obviamente no nos podemos relajar, lo cual implica que debemos seguir cuidándonos y cuidar a nuestro equipo y generar escenarios de protección con el cumplimiento de los protocolos también para nuestros clientes. Y la segunda situación que tenemos que ser muy conscientes es aceptar que nos encontramos en una crisis económica. Y ya de por sí, muchas cosas van a ser diferentes. Los negocios no serán los mismos, nuestra actividad tendrá que cambiar y va a ser muy difícil que pensemos que vamos a retornar a un mundo que tuvimos antes de la pandemia. Esto definitivamente no va a ocurrir. Por ello, no hablamos de retorno a la normalidad, sino de retorno a una nueva normalidad y que nuestra responsabilidad es construir esta nueva normalidad. Nadie nos va a decir cómo lo tenemos que trabajar, especialmente cuando estamos en los negocios. Pero el entorno que tenemos alrededor, por lo menos en esta etapa, es un entorno de crisis. Así que quiero compartir con ustedes algunas cifras del último informe que está publicado en la página web del Instituto de Estadística. En el mes de marzo, con 15 días de confinamiento, nuestro PBI cayó a menos 16%. Ya se pueden imaginar ustedes cómo va a ser esta gráfica en el mes de abril, donde hemos estado 30 días en confinamiento, el mes de mayo, donde también estamos viviendo los 30 días de confinamiento, y el mes de junio. De un año vamos a tener 3 meses y medio con un resultado totalmente negativo. Estos resultados convierten a nuestra economía en una economía en recesión. Si nosotros comenzamos a mirar los índices de aquellos sectores que más aportan a la economía, uno de ellos es el sector de manufactura. Y solo en el mes de marzo, sigo con cifra del Instituto de Estadística, la caída ha sido de menos 32%, principalmente determinada por la menor actividad tanto en el sector fabril primario como en el sector fabril no primario. Otro sector que aporta mucho a la economía del país es la minería. En el mes de marzo, la minería cayó menos 21% con respecto al año anterior. Y aquí la caída se ha dado principalmente por la disminución de la producción de la mayoría de los metales, como por ejemplo el cobre, el oro, la plata, el zinc. El otro sector es el sector de la construcción. En construcción, en el mes de marzo, la caída ha sido de menos 46%. Todos somos conscientes de la paralización en el avance físico de las obras, tanto público como privadas, sino también un menor consumo interno de cemento que tiene una participación muy fuerte en este indicador. Pero eso es en el frente interno. Tenemos información de cómo el precio del petróleo ha ido evolucionando y si bien es cierto por las noticias, han habido semanas donde el precio del petróleo ha estado por debajo de cero, este panorama exterior con el precio del petróleo bajo, para nosotros resulta positivo, porque nos va a permitir entrar en este proceso de reanudación de la economía
con un escenario muy favorable. Sí sabemos anticipadamente que el proceso de recuperación no va a ser rápido. Un factor que tenemos que considerar es la debilidad del gobierno para la ejecución de las cosas. Y en este caso la ejecución de la inversión, la ejecución de las obras. Muchas empresas que no han producido durante esta etapa de confinamiento están golpeadas económicamente. Tenemos un contexto económico que ha tenido un nivel de oxigenación insuficiente. Este término del confinamiento nos genera otra incertidumbre. La incertidumbre de lo difícil que resulta planear, porque no sabemos cómo va a ser el panorama luego del 30 de junio. Tenemos una alta incertidumbre en fechas de lanzamiento de alguna vacuna. Segundo, tenemos alta incertidumbre con respecto a la efectividad de alguna medicina. Con los estudios que se vienen dando, los protocolos médicos para la receta de medicinas han ido cambiando, han ido variándose en este periodo de pandemia que estamos teniendo. Tercero, tenemos una capacidad de atención limitada. Y la otra incertidumbre está dada en este momento por la tasa de rebrote. Adicionando a ello, la realidad que tenemos del comportamiento como factor cultural de nuestros ciudadanos, que obviamente en algunos sectores han demostrado un nivel de desobediencia. Así que frente a ellos surgen dos interrogantes. Una interrogante que nos pone en el panorama de preguntarnos si realmente será capaz el gobierno de influir en el comportamiento adecuado de esos sectores que tienen alto nivel de influencia en las tasas de rebrote, como son el transporte, los mercados y el sector ambulatorio. Y la otra interrogante surge por el reto público, en la capacidad de un manejo eficaz de la comunicación social y de información apropiada para que no haya ninguna duda sobre las medidas que de alguna manera se comienzan a emitir como aspecto de recomendación y de acción. Otro indicador de cómo quedará nuestra economía es la decisión que desde que inició este proceso muchos negocios tomaron, que fue la de cortar puestos de trabajo. Tenemos más de 1.300.000 empleos perdidos. Las empresas tienen un serio problema de iliquidez. Tenemos falta de preparación de cómo trabajar aspectos de prevención y diagnóstico, como ya lo hemos señalado. Reflexión, o por lo menos pregunta reflexiva. ¿Y cómo la vamos a hacer para retornar a la nueva normalidad? 5 claves para afrontar este retorno hacia la nueva normalidad. Una de ellas es la salud. Recordemos, independientemente del lugar que juguemos en la cancha, debemos cuidar nuestra salud. Es lo más preciado. Si nos contagiamos, perdemos. Así que seguir cuidándose es la primera clave. Y cuidar también a nuestros colaboradores. Para ello tenemos que darle un alto nivel de importancia a los protocolos. Segunda clave, tomar conciencia de nuestra realidad. Tanto los colaboradores y los emprendedores nos necesitamos. Así que aquí lo que tenemos que hacer es ofrecer lo que mejor sabemos hacer. Eso va a ser la clave. No vamos a poder ofrecer lo mismo que ofrecíamos antes. La necesidad, el requerimiento y, como siempre lo hablamos marketer y digitalmente, el dolor que la gente va a tener es algo totalmente diferente a lo que nosotros nos podamos imaginar. Mientras no hablemos con ellos, no detectemos cuál es la real necesidad de su cliente, entonces lo que tenemos que hacer es conectarnos con esta realidad y luego de conectarnos con esa realidad y descubrir el dolor de la gente, poder hacer nuestra oferta. Tercera clave, jugar el partido del presente. Hoy es difícil generar planeamientos de largo alcance. Tenemos un marco, como lo he mencionado antes, de mucha incertidumbre. No sabemos de vacunas, no sabemos de efectividad desde la mirada de los protocolos médicos, no sabemos los indicadores del rebrote y no sabemos a partir de aquí cuál va a ser el nivel de influencia que el gobierno puede tener para poder controlar el comportamiento de los peruanos. Lo que sí tenemos claro es que tenemos que jugar un partido en el presente, que es lo único que hoy de alguna manera podemos controlar. Lo que nosotros entregamos y la forma como vamos a tener que salir a la cancha a satisfacer los requerimientos de nuestros clientes. Y lo tenemos que hacer de la mejor forma. Le llamo a esto el activar el negocio. Frente a esto, he desarrollado una propuesta que lo vengo trabajando con algunos emprendedores acerca de los pasos que tenemos que trabajar
para poder entrar en esta etapa de la activación. Y la activación del negocio significa, tenemos que pensar cómo va a ser nuestra nueva ejecución. Sí sabemos que tenemos que seguir bajo el paraguas de una ejecución excepcional. La ejecución excepcional va a ser la base del éxito. Necesitamos operar de la mejor forma. No va a haber mucho espacio para los que trabajan a medias. Tenemos que desarrollar nuestras fortalezas y nuestra actuación excepcional. Tenemos que trabajar mucho con nuestras métricas. El número va a ser clave. Generar este valor del cliente por encima de lo que va a ser su costo va a ser fundamental. Es el lenguaje del que quiere salir adelante. Ojo en las métricas y ojo en la ejecución. ¿Dónde estoy? ¿Qué oferto? Y permanentemente estar evaluando cuál va a ser el avance que nosotros vamos a tener. La cuarta clave es que sabemos que todo lo tenemos que hacer rápido. El tiempo pasa muy rápido. Cuando yo le pregunto a la gente qué cosa o cuáles son los resultados que tú has logrado desde el 15 de marzo, comercial, empresarialmente hablando, hasta el día de hoy, mucha gente dice que todavía no ha avanzado mucho y que tiene la expectativa que en los siguientes días va a lograr cosas. No podemos trabajar de manera lenta. Esta etapa va a requerir de nosotros agilidad y eso implica comenzar a pensar desde ahora. El mundo en esta etapa de confinamiento se ha ido preparando. La gente en el mundo ha leído más, ha ordenado sus cosas, ha generado sus planes frente a estos escenarios de incertidumbre. También se ha renovado, se ha reinventado, ha pasado al desarrollo de nuevas actividades. Agilidad significa para mí movernos bien, movernos rápido. Van a haber imprevistos y seguramente tenemos que estar en condiciones de enrumbar nuestro barco a una ruta apropiada, pero sin desesperación y mirando lo que nosotros estamos haciendo para hacerlo ágil. Esto va a marcar la diferencia en la ejecución. Recomendación: movernos a la acción. Y la quinta clave es el equipo. Si necesitamos aportar lo mejor que nosotros sabemos, si necesitamos aportar nuestras fortalezas, es obvio pensar que todos nosotros no somos buenos en todo lo que hacemos. Así que trabajar el equipo va a ser clave. La colaboración va a ser fundamental. En esta etapa no hay lugar para el individualismo. Cada vez que las empresas han salido de crisis, han podido hacerlo por la colaboración y el apoyo de socios estratégicos o de partes. Nos tenemos que apoyar y tenemos que generar esa sinergia que nos lleva a producir más que la suma de las individualidades. Para que el equipo y los escenarios de colaboración funcionen, tenemos que poner a prueba nuestra fortaleza de comunicación, el trazar horizontes de objetivo común y buscar la colaboración total. ¿Ok? Estas 5 claves podrían ayudar mucho para esta etapa de reanudación una vez que salgamos de nuestro confinamiento. Salud, realidad, el estar presentes con nuestras fortalezas, la agilidad y el marco del equipo. Espero que realmente les sirva. Muchos éxitos y que todas estas incertidumbres que tenemos generadas por esta pandemia se logren solucionar en beneficio del mundo y la humanidad en el periodo más corto posible.